Bueno, buenas tardes a todos. Hoy les voy a dar les voy a dar una pequeña exhortación sobre la vida de Esther. Esther era una joven huérfana. Al morir sus padres, un primo de la muchacha llamado Mardoqueo, que ya era bastante mayor, se compadeció de ella y se la llevó a vivir con él. Desde entonces la crió como si fuera su propia hija. Mardoqueo y Esther vivían como exiliados en la capital de Persia, que era Susa, donde seguramente eran despreciados por seguir la religión y la ley de los judíos. Sin duda, el afecto que la joven sentía por su primo crecía a medida que él le hablaba de Jehová, el Dios compasivo que en tantas veces había librado al pueblo de Israel y que pronto volvería a hacerlo. Mardoqueo trabajaba de funcionario en el castillo de Susa, en cuya puerta solía sentarse junto con otros servidores del rey. No hay mucha información sobre las ocupaciones de Esther durante su juventud, pero es bastante probable que cuidara de su primo y atendiera la clase situada tal vez en la zona humilde de la ciudad al otro lado del río. Mientras veía crecer a su prima, Mardoqueo se llenaba de orgullo y cariño al comprobar un hecho innegable. Esther se estaba convirtiendo en toda una mujer y muy linda, por cierto. De hecho, el relato dice que la joven era de bonita figura y hermosa apariencia, como podemos ver en Esther 2:7. Sin embargo, de seguro, él no podía evitar sentirse algo preocupado. Tal como indica la Biblia, con razón, la belleza no lo es todo. Si nosotros no cultivamos cualidades como la sabiduría y la humildad, será fácil volvernos presumidos y orgullosos por nuestro físico. De un día a otro, Esther se encontró en un mundo nuevo y desconocido junto con un grupo de jóvenes traídas de todas las partes y todos los rincones del extenso imperio persa. No hay duda de que el más preocupado por saber cómo le iban las cosas a su prima era Mardoqueo. Según indica la Biblia, todos los días se acercaba todo lo que podía a la casa de las mujeres para averiguar si Esther se encontraba bien, y la información que obtenía, tal vez de algún servidor, lo llenaba de orgullo y alegría. ¿Por qué? Hegai se había quedado tan impresionado con Esther que la trataba con especial bondad. Hasta le concedió 7 sirvientas y el lugar principal en la casa de las mujeres. Lo que es más, el relato indica que Esther continuamente se granjeaba favor a los ojos de todos los que la veían. ¿Por qué causaba tan buena impresión Esther? ¿Por su belleza? No. Ella manifestaba hermosas cualidades que la hacían mucho más que una cara bonita. Fijémonos en lo que dicen las escrituras. Esther no había informado acerca de su pueblo ni de sus parientes porque Mardoqueo mismo le había impuesto el mandato de que no lo hiciera. Como podemos ver, su primo le había pedido que no revelara su origen judío, pues sabía que entre la realeza persa había muchos prejuicios, así que está claro que aunque él no estuviera presente, Esther actúa con prudencia y sabiduría y le seguía obedeciendo. Cuando por fin le llegó el turno de presentarse ante el rey, podía haber elegido cualquier adorno que deseara para realzar su físico, su atractivo, pero eligió ser modesta. Se arregló únicamente con lo que le ofreció Hegai. Un dato, Hegai era el que estaba encargado del harén real de Asuero, el rey. Tal vez Esther razonó que para ganarse el corazón del rey no era suficiente con ser bonita, sino que serían mucho más importantes cualidades como la humildad y la modestia, que tanto escaseaba en la corte. Esther siguió siendo la misma muchacha obediente de siempre. Por ejemplo, le hizo caso a su padre adoptivo y continuó manteniendo en secreto su origen judío. Además, cuando Mardoqueo descubrió que unos traidores planeaban asesinar al rey, Esther siguió sus instrucciones y advirtió a este, logrando así detener el complot.
En todo momento mostró humildad y obediencia, cualidades que revelan lo fuerte que era su fe. Nosotros hoy día debemos esforzarnos por imitar su ejemplo, pues vivimos rodeados de gente que desprecia la obediencia y prefiere rebelarse contra todo. Pero si tenemos verdadera fe como Esther, valoraremos muchísimo más estas cualidades. Andando en la historia, un hombre llamado Amán comenzó a adquirir prominencia en la corte, es decir, empezó a tener más poder en el palacio. El rey Asuero lo nombró primer ministro y ordenó que todos se inclinaran ante él. Aunque Mardoqueo era leal al rey, consideraba que obedecer este mandato era una falta de respeto a Dios. Sabía que Amán era agagita, lo que probablemente indicaba que era descendiente de Agag, rey amalequita ejecutado por el fiel profeta Samuel. Aquí les voy a dar un pequeño dato en esta historia. Cuando Saúl era rey, Dios le mandó que aniquilara al ejército de Agag, el rey amalequita. Pero él desobedeció y tomó vivo al rey para quedarse con sus riquezas porque este rey era muy rico. Y Dios le reveló esto a Samuel y Samuel terminó ejecutando a este rey. Los amalequitas habían actuado con tanta maldad que se habían hecho enemigos de Jehová y su pueblo, por lo que terminaron siendo una nación condenada por Dios. ¿Acaso iba Mardoqueo a arrodillarse ante una amalequita? Pues no. Su actitud nos recuerda la fe que han demostrado muchos hombres y mujeres a lo largo de los siglos y aún en nuestros días. Aún a riesgo de su vida, no han dudado en decir, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más que a los hombres. Ante la negativa de Mardoqueo a rendirle honores, Amán se puso tan molesto que maquinó un plan para acabar con él y por extensión con todos sus compatriotas, es decir, con el pueblo judío. Primero acudió al rey y comenzó a hablarle mal de cierta nación sin mencionar el nombre. Los presentó como un pueblo insignificante, esparcido y separado entre los pueblos, pero rebelde y muy peligroso por no acatar las leyes del rey. Finalmente, se ofreció a donar una enorme cantidad de dinero al tesoro real para cubrir los gastos de exterminarlos del imperio. ¿Cómo respondió Asuero? Nos preguntaremos. Le entregó su anillo de sellar para que pudiera aprobar en su nombre esta orden y todas las que necesitara. En cuanto se dio la orden, los mensajeros recorrieron todo el imperio a caballo, proclamando a los cuatro vientos un decreto que, en esencia, era una sentencia de muerte para el pueblo judío. Sin duda alguna, al oír estas terribles noticias, el propio Mardoqueo no pudo evitar pensar en ellos, así como en sus propios familiares y amigos que habitaban en Susa. En señal de tristeza se rasgó la ropa, se vistió de tela áspera, se echó ceniza en la cabeza y fue por la ciudad lamentándose con voz en cuello. Esto en señal de duelo. Amán, por el contrario, se sentó tranquilamente a beber con el rey sin importarle en lo más mínimo el sufrimiento que él estaba causando al pueblo judío. Mardoqueo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero ¿qué podía hacer? Esther le envió unas vestiduras para animarlo, pero él se negó a aceptarlas. Al final llegó a entender algo que probablemente se había preguntado todo este tiempo. La razón por la que Jehová había permitido que se llevaran a su prima al palacio y la casaran con este rey pagano. Sin perder un instante, le envió a Esther un mensaje urgente. Debía acudir ante la presencia del rey y suplicarle por el propio pueblo de ella. Cuando Esther recibió este mensaje, el corazón le dio un vuelco. Se estaba enfrentando a la prueba más grande de su vida. Y en su respuesta, Mardoqueo admitió sin reparo que sentía miedo. ¿A qué se debían los temores? Tal como le recordó a su primo,
la ley persa ordenaba la ejecución de los que no, de los que se presentaran ante el rey sin ser anunciados. Cuando alguien no seguía esta regla, su única esperanza era que el rey extendiera su cetro de oro para perdonarlo. Pero, ¿podía Esther esperar que Asuero tuviera clemencia con ella? Al fin y al cabo no lo había tenido con Basti cuando ésta se negó a acudir a su llamado. Para colmo, hacía ya 30 días que no había invitado a Esther a verlo, lo que podría significar que él estaba perdiendo interés en ella. Mardoqueo respondió con firmeza, pues quería fortalecer la fe de su prima. Le aseguró que Jehová libraría a los judíos del ataque, sea valiéndose de ella o de cualquier otro medio. De esta manera, Mardoqueo demostró que confiaba plenamente en Jehová, un Dios que siempre cumple sus promesas y que nunca permitiría que su pueblo sea aniquilado. Esther comprendió que había llegado el momento de actuar. Le pidió a Mardoqueo que todos los judíos se unieran a ella en un ayuno de 3 días y demostró su extraordinaria fe y valentía al pronunciar unas palabras que han resonado hasta el día de hoy. En caso de tener que perecer, pereceré. Durante estos 3 días, sin duda, oró con más fervor que nunca. Cuando al fin llegó la hora, se vistió con sus mejores galas con la intención de agradar al rey y salió de sus aposentos. Como vemos, Esther ahora se dirige a la presencia del rey. De camino, con el corazón en un puño y la mente llena de inquietudes, le ora a Dios una y otra vez. Entonces entra al patio. Desde allí puede ver a Asuero sentado en el trono, con el rostro acicalado al estilo persa, los rizos de su cabello y de su cuadrada barba perfectamente definidos. Cuando al fin alcanza a verla, se sorprende un poco, pero enseguida relaja la mirada y le extiende el cetro de oro. Esther ha conseguido que el rey le conceda una audiencia. Esta fiel mujer estuvo dispuesta a arriesgar su vida para defender a Jehová y a su pueblo. Qué gran ejemplo de fe para los siervos de Dios de todas las épocas. Los cristianos en la actualidad valoramos muchísimo relatos como este. Jesús dijo que sería el amor que identificara a sus verdaderos discípulos. Pues bien, esa clase de amor sacrificado requiere ser valiente, como lo fue Esther en este caso. ¿Cómo podemos los jóvenes de hoy imitar el ejemplo de Esther? Hoy día, cuando los jóvenes son obedientes a nuestros padres en todo momento, los alegramos mucho, o a los que estén a cargo de nosotros. Puede que a veces se encuentren rodeados de personas superficiales, inmorales o crueles y no haya nadie que nos esté vigilando. Pero no por eso se dejen llevar por las malas influencias. Al contrario, estemos decididos a nunca rebajar nuestros principios. Estos jóvenes, al igual que Esther, hacen muy feliz a su Padre Celestial. Que Dios los bendiga. Se me perdió el botoncito. Excelente, Sol. Excelente. Muchas gracias por prepararnos relato de lo que sucedió con Esther y estas enseñanzas al final que has mencionado. Quiero repasar, ¿no? Estuve tomando notas de lo que Sol estaba compartiendo con nosotros. ¿Qué sabemos de Esther? A ver, ¿quién pudiera? Sol dio unos datos al inicio generales de Esther. ¿Qué recordamos de Esther? Sol nos mencionó dónde vivía, con quién vivía. Sol nos mencionó también qué se piensa que Esther hacía.
en su día a día. A ver quién recuerda lo que Sol mencionó. Primero, a ver, ¿con quién vivía? A ver, Daniel, ¿con quién vivía Esther? Con Mardoqueo, su primo. Ajá, perfecto, excelente. Isabel, ¿y por qué llegó a estar con su primo, Esther? Porque era huérfana. Ujú, excelente, estamos bien. A ver, datos entonces de geografía. A ver, Aret, ¿dónde vivía? O sea, ¿en qué lugar, qué ciudad vivía Esther? Solo nos mencionó la ciudad y el país. A ver si se acuerda Aret. O algún otro que se acuerde. A ver, ella vivía en Susa. Susa era la capital de Persia. En esos tiempos, Persia era el imperio que estaba dominando el, esa área del mundo. Recuerden que también Babilonia llegó a ser el reino que estaba dominando, em, luego pues los romanos, pero en este tiempo estaba Persia. Ah, ok, Aret, está bien, está bien. Muy bien. ¿Qué hacía Esther en su día a día? No sabemos exactamente, pero Sol nos mencionó que pues se piensa que ella atendía la casa, ¿no? Donde ella estaba con su primo eh, antes de que ella fuera seleccionada. ¿Qué es lo de cómo Esther llegó al palacio? Sol nos mencionó acerca de Basti. Basti era la reina que tenía el rey. ¿Qué pasó? Un día el rey tuvo una fiesta, un banquete, y esas fiestas eran muchos días, no recuerdo cuántos días duraban, no sé si la semana. Y entonces ya llegó un punto en el que el rey estaba borracho y sus invitados también. Entonces el rey, como sabía que su reina Basti era muy hermosa, él quiso como presentarla y que todos admiraran em, la belleza de Basti. Entonces la mandó a llamar, pero Basti sabía de que él estaba borracho y de que tal vez, o sea, iba a ser una situación muy incómoda para ella, estar ahí parada ante un poco de hombres borrachos. Iba una situación muy incómoda para ella y ella no quiso prestarse para ese tipo de cosas y ella negó, ella dijo que ella no iba a ir. Eso molestó mucho al rey eh, y pues decidió que ya ella no iba a ser su reina. Hizo un concurso de belleza, por decirlo así. Se dice que ese es el primer concurso de belleza que se hizo, eh, porque llamó a las jóvenes vírgenes que quisieran llegar a ser algún día o poder llegar a ser reina. Convocó, se mandaron los anuncios a todos los rincones del reino y le llegó a Esther. Mardoqueo le dijo a Esther que pues que fuera. Esther fue y no recuerdo cuántas chicas llegaron, pero eran muchas jóvenes y pasaron, creo que fueron 3 años en un periodo de tratamientos de belleza, clases, cosas así, antes de llegar a presentarse al rey. A todo esto, Esther halló favor a los ojos de la persona encargada y como dijo Sol, hasta le pusieron 4, creo que fueron 4 sirvientas que mencionó Sol, 4 chicas que estaban ahí atendiéndola a ella. Así que Esther, desde que entró, Esther estaba, podemos decir, con la bendición de Dios. A Esther le iba bien.
Esther era hermosa, Sol nos mencionó, pero también se mencionaron dos cualidades. No sé si recuerdan o de lo que se explicó de Esther. ¿Cuáles fueron esas cualidades que ustedes sacan de Esther, aparte de su belleza? ¿Qué había en Esther? Esther era creída porque ella era guapa, ¿o no? No, 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 ella era humilde. ella era humilde. Esa es una de las cualidades que dijo Sol. Otra cualidad era o es sabiduría. Esther era una joven muy sabia. Y algo que les quiero recalcar que Sol hizo énfasis es la obediencia. Creo que hemos estado recalcando este punto. Lo pudimos ver en Isaac, cuando Daniel mencionó que Isaac pues fue un ejemplo de obediencia en ese momento en el que iba a hacer el sacrificio. Él no le peleó a su papá, ni reclamó ni a Dios ni a su papá. Él aceptó y él obedeció. Esto mismo lo vemos en Esther. Esther obedecía las enseñanzas que a lo largo de su vida su primo le había tratado de inculcar. Ella obedecía las ordenanzas de Dios. Ella sabía de que eso era algo que se tenía que cumplir y podemos ver que en su vida el obedecer a Dios, a su primo, le fueron de bendición cuando llegara el momento. Nosotros conocemos las normas de Dios y decimos, ok, hay que obedecer lo que Dios establece. Y tal vez nos preguntamos, ok, pero, o sea, yo obedezco a Dios y nada extraordinario me está pasando, ni la otra semana tuve un parcial y yo he obedecido a Dios, he obedecido a mis papás, pero en el parcial se me fue una respuesta y Dios no me ayudó. Y yo no vi la bendición de Dios allí, ni tampoco la veo en otras áreas de mi vida. Entonces, ¿de qué me sirve ser obediente? Esther, miren, Esther fue obediente por 3 años y la recompensa de su obediencia y de mantener esta humildad, de mantener los principios de Dios presentes en su vida, fue, ella halló favor mientras estuvo. Cuando se presentó ante el rey, ¿qué fue lo que el rey vio? La cara bonita, todas allí tenían caras bonitas, todas tenían caras bonitas. Él vio más allá, él vio el carácter, él vio las actitudes, vio la forma en que ella hablaba, en que ella se comportaba, en la que ella se vestía, porque Sol nos mencionó de que les dieron a elegir prendas adicionales y ella no eligió nada más. Ella se fue con lo que ya le habían asignado, lo que ya le habían dado. Tal vez para los varones eso es, o sea, eso para mí no es, no lo veo como gran cosa, pero para Esther en ese momento era muy fácil llenarse de ser engreída, de querer vanagloriarse, de decir yo soy más guapa que fulanita, y si me pongo esto voy a estar aún más guapa y el rey me va a ver aún, va a estar aún más interesado en mí. Y podemos ver que esta humildad, esta obediencia, le, le fue recompensada. Ella fue seleccionada fue seleccionada. El rey se enamoró, podemos decir, de ella. ¿Y por qué podemos decir que se enamoró? Por lo que mencionó Sol. La regla era, nadie podía ir a hablar con el rey sin que él te llamara. Y los chances de que él te perdonara si tú ibas así sin anunciarte eran pocas. Pero Sol nos mencionó cuál fue la actitud cuando él la vio. Sé que él la miró y de una vez le mostró el cetro de oro, que esa era pues que estaba bienvenida, que pasara. El rey no dudó, la vio, por más que no la había visto, no la había llamado en 30 días, la vio y quiso hablar con ella, tal vez dijo, le gustaba conversar con Esther
porque Esther era más que una cara bonita. Esther tenía conocimiento de Dios, tenía temor de Dios, y sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, para resumir, ¿qué aprendemos de Esther? ¿Quién me puede decir, a ver, Markelis, si puedes compartir, qué aprendes tú de Esther con lo que Sol nos mencionó? ¿Qué pudiste aprender? Una cosa que haya quedado. Bueno, que siempre tuvo la confianza en Dios y en ese momento que pudo hasta perder la vida, Ujú, siempre confió en el Señor y sabía que Él la estaba cuidando y la estaba guiando en todo momento. ujú. Sí. Y a ese punto de que Dios me está guiando, solo les quiero leer el versículo que Sol citó cuando Mardoqueo le escribió una carta. Solo les quiero leer rápidamente ese versículo porque em, Esther le dijo, no, que él no me ha llamado en 30 días y tú sabes que si voy, pues va en contra de la ley, todo el mundo sabe. La respuesta de Mardoqueo fue la siguiente. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Este versículo yo lo tengo escrito en mi pared, ese versículo. Y lo que dice es, tal vez este fue el momento para el que tú fuiste creada. Qué bonito es que tengamos, y lo puse en mi pared porque es un recordatorio para mí de que tal vez ahorita yo no sé eh, cuál es mi propósito en la iglesia, cuál es mi llamado de servir en la iglesia, a mi comunidad, a mi familia. Tal vez no lo sé, tal vez no lo sabes, pero ese versículo, Esther 4:14, me recuerda a mí todos los días que sí hay un propósito. Dios no te puso aquí porque estaba aburrido y bueno, ahí va Isabel, allá va Sol, allá va Aret, allá va Johan. Él no nos puso en esta tierra así, por así. Él nos puso con un propósito. Todos estos personajes, estos jóvenes que hemos visto, no sabían cuál era su propósito. Isaac no sabía cuál era su propósito, pero él iba obediente. Timoteo no sabía, pero él fue cultivando esa fe genuina, él fue en servicio a la iglesia y él no sabía para qué él estaba, pero y Esther tampoco, pero quiero que también se queden con eso. Aparte de la obediencia que mostró Esther, la fe que mostró Esther, Esther confió en que había un propósito para ella y Mardoqueo simplemente se lo recalcó. Tal vez este es el momento para el que tú fuiste creada. Ahí fue que ella se armó de valor y dijo, lo voy a hacer, vamos a orar, voy a ayunar, pero voy a actuar. Es algo que quisiera que se quedaran en ustedes de Esther. Sol nos dijo, no rebajemos nuestros principios. Esther no lo hizo. No dejemos de obedecer. No dejemos de creerle a Dios de que hay un propósito para nosotros. Así que esto son algunas de las lecciones que podemos sacar de Esther, tomar de Esther y aplicar en nuestra vida. Así que gracias, Sol, por traernos esta clase y el resto de los minutos que tenemos se los cedemos a Markelis, que nos va a compartir acerca de Timoteo. Te escuchamos, Markelis. Sí, voy a compartir pantalla. Dale, dale. Bueno, Dios le bendiga a todos y buenas tardes. Por problemas el sábado no pude darla, pero aquí estoy. Tal vez, no sé si ha sido el propósito de Dios que la diera este sábado y no el anterior, pero bueno. Un líder para nuestros tiempos. Aquí vamos a hablar de Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Bueno,
Fue hijo de un matrimonio mixto. Su madre era judía y su padre griego. Esto se muestra en Hechos 16:1 y en 2 Timoteo 1:5. Era nativo de Listra y altamente estimado por sus hermanos cristianos, tanto allí como en Iconio. No se especifica cuándo Timoteo se convirtió, pero podríamos tomar referencia que fue antes del primer viaje misionero de Pablo, que Listra estuvo incluida en su viaje. Para Pablo fue como un hijo espiritual, fue un reflejo más o menos del apóstol, fue su alumno, no pupilo, porque esta palabra pues da referencia a alguien huérfano y Timoteo no lo era. Me disculpan por esa palabra. ¿Y qué más lo representaba? Como líder y como pastor. Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte, por los hechos que nos ha dado la Biblia. Fue instruido desde pequeño por su madre Eunice y su abuela. Esto se muestra en 2 Timoteo 3:15. Dice Pablo de Timoteo que desde su niñez conocía y era instruido en las Sagradas Escrituras. Vemos cómo Dios de poco a poco va mostrando en la Biblia que llevó a Timoteo a su camino, a hacer su obra y lo utilizó como un instrumento en su reino. ¿Qué les puse la primera o las apariciones de Timoteo en la Biblia? Su primera aparición fue en Hechos 16, del versículo 1 y 2. Voy a leerlo. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, aquí hablan de Pablo, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo sirvió como representante de Pablo en varias iglesias. Lo podemos ver en 1 Corintios 4:17 y Filipenses 2, versículo 19. Más tarde también fue pastor en Éfeso, en 1 Timoteo 1, versículo 3. También se menciona a Timoteo con Pablo, cuando Pablo escribió las cartas del Nuevo Testamento, en 2 Corintios, en Filipenses, en Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses y en Filemón. O sea, no se ha de extrañar la gran relevancia que tenía Timoteo, ya que fue mencionado muchas veces en la palabra. Mencionado 6 veces en Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas y una vez en Hebreos. Es evidente que tuvo una importancia histórica a los ojos de Pablo, quien llegó a considerarlo casi como una réplica suya, como se infiere del elogio que traza de él en Filipenses 2:19 hasta el 22. En 1 Corintios 16:10, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Como les dije, Timoteo era de mucha ayuda a Pablo para visitas en las iglesias. ¿A qué se refiere con tranquilidad? Bueno, como sabemos, en cada iglesia tenían preocupaciones o problemas, y esto quería decir que no le pusieran todas sus preocupaciones
a Timoteo. Puede ser porque sea un joven o porque tenía un carácter sensible. Pablo deseaba que realizara su obra en paz. Esto es un resumen de la primera y segunda carta de Timoteo. Pablo, en primera de Timoteo, le dio instrucciones y consejos para dirigir la iglesia. También exhortó a Timoteo para que no dejara que otros lo menospreciaran debido a su juventud. Por lo contrario, fuera ejemplo a otros creyentes. Lo vemos en 1 Timoteo 4, versículo 12. Le aconsejó que se dedicara a leer las escrituras, a exhortar y a enseñar, y que no descuidara el don que se le había dado. También le aconsejó que se cuidara de sí mismo. Estas instrucciones siguen siendo pertinentes para los creyentes de hoy, para ti y para mí también. También nosotros estamos llamados a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre en nuestras vidas espirituales. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este hecho hablaba Pablo de mucho consejo. De estas palabras se las decía él en 1 Timoteo 6, del 11 al 2. También les recalco que se las digo y se las muestro a ustedes. En la segunda carta de Timoteo, Pablo advirtió a Timoteo acerca de los falsos maestros que encontraría y le dijo que continuara en las cosas que había aprendido, porque él conocía a aquellos de quienes les había enseñado a su madre y a su abuela y el mismo Pablo. En 2 Timoteo 3, versículos 14 al 15, se demuestran estas palabras que les estoy diciendo. Las verdades que se le enseñaron a Timoteo desde la infancia, verdades como el pecado, las verdades como el pecado y nuestra necesidad de un Salvador, le hicieron sabio para la salvación. Okay. Esto es un pequeño resumen de los consejos que le dio Pablo a Timoteo. Solo para que los repasemos, que no menospreciara su juventud, que cuidara de sí mismo, que se dedicara a leer las escrituras y que también a exhortar y a enseñar, que no descuidara en ningún momento el don que se le había dado a través del Espíritu Santo. Se mantuviera firme en su fe. Pablo también le dijo a Timoteo que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 1 Timoteo 2:15. Este consejo es muy importante. Bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Los consejos que le estaba dando Pablo a Timoteo lo estaban formando como un gran hombre que dejó su huella en la iglesia, no solamente en toda su vida, fue marcado como un buen ejemplo. El nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. Y esto fue algo que caracterizó a este hombre. Timoteo se convirtió en un colaborador, hijo espiritual y un amigo cercano, fiel del líder misionero y apóstol más grande de la historia. Estas son 5 cualidades que se caracterizaban a Timoteo. No son mías, pero me parecieron muy buenas para plantearlas aquí en esta exhortación. Son del Dr. MacArthur. Vamos a ver. Okay.
Tiene una fe auténtica. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvió desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. En el versículo 5 vemos un elogio, un reconocimiento que le da Pablo a Timoteo. La fe no fingida que hay en ti. Fe auténtica quiere decir que fue verdadera. Timoteo fue un verdadero joven de fe en Dios. Segunda característica, obediencia constante. Vemos, en toda misión que Pablo le encomendó, siempre la cumplió. Tenemos ejemplo en Éfeso, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. En Tesalónica, en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Tercera característica, sana doctrina. En el Nuevo Testamento, sana doctrina es la enseñanza de la verdad que Jesús y los apóstoles dejaron por escrito. 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseña, se refiere a la advertencia del Espíritu Santo contra el peligro de la apostasía en ese tiempo. Servicio humilde. Las palabras que revelan esta cualidad de Timoteo son: como hijo a padre, has servido conmigo en el Evangelio. Cuando se nos da una responsabilidad en cualquier actividad en la iglesia, hay que hacerla con humildad y de corazón para el Señor, no para el joven o el hermano o hermano ministro que me está viendo, sino para el Señor. Quinta característica, convicción valiente. Aquí hay una definición de convicción: es certeza, es seguridad, valentía es valor, ánimo o coraje. En 2 Timoteo 1, 6 y 7 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Por eso Pablo pudo decir estas palabras de Timoteo. Llevamos unos versículos de referencia. Timoteo vivió de forma extraordinaria. No hubo ninguna limitación, algo que no pudiera impedirle ser instrumento del Señor. No puso excusa para no tener carácter. Su corta edad tampoco fue una justificación para no ser comprometido. Así, este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlas partícipes de su reino y de la extensión de este. Como Timoteo, tú también puedes ser usado por Dios para la edificación de su pueblo y la salvación de los perdidos. La pregunta es: ¿estás listo para obedecer? 1 Timoteo 6, 11 al 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Como jóvenes debemos prepararnos para distinguir la verdad del error y como creyentes debemos de permanecer firmes en la verdad que hemos aprendido, no siendo sorprendidos o influenciados por la posesión o los falsos maestros. Muchas gracias. Dios le bendiga a todos. Amén, Markelis. Markelis, creo que lo dijiste muy bien al inicio. Tal vez el plan de Dios era que lo trajeras tu clase hoy. Igualmente la recibimos. Gracias por prepararte, por traernos esta clase. Me ha gustado mucho estas características que has mencionado de Timoteo. Solo se las voy a leer a manera de repaso. Fe auténtica, obediencia constante, ahí está de nuevo esa palabra, obediencia, sana doctrina, servicio humilde y convicción valiente. Nuevamente, esta es otra característica que vimos en Esther. Ella, aparte de su convicción, fue valiente y se atrevió a presentarse al rey. Y ahora en Timoteo lo vemos nuevamente recalcado. Timoteo fue como un hijo a Pablo. Pablo nunca se menciona su familia ni extendida, sabemos que él no estaba casado, no tuvo hijos, pero sintió ese cariño hacia Timoteo y fue recíproco. Timoteo se preocupaba mucho por Pablo de igual manera. Tanto así que sí les quería mencionar este dato. Timoteo fue el que recibió esta segunda carta a Timoteo, se conoce o se cree como uno de los últimos escritos de Pablo. Así que cuando Pablo ya estaba preso antes de ser ejecutado. Sabemos que entonces había tanta preocupación, tanto cariño como un padre hacia su hijo cuando sabe que va a morir. Él se preocupó por Timoteo y quiso escribirle una vez más. Quiso nuevamente en 2 de Timoteo le recalca, cuídate de la sana doctrina, cuida la sana doctrina, no te dejes desviar. Y ese punto que tocó Markelis es muy importante, chicos, porque así como yo les menciono que su fe es suya, no es de sus padres, no es de sus hermanos, de sus abuelos, es suya. Asimismo, sus convicciones en la fe, en lo que se les enseña en la Biblia, esa convicción es propia y deben de cuidarla. Así como Pablo le exhortaba a Timoteo, cuida la sana doctrina, no te dejes desviar. Y él le advirtió de que van a venir falsos profetas. En un versículo que estaba leyendo le dice, van a enseñar cosas que los demás quieren oír, cosas que van en contra de lo que está establecido. Y es muy importante que ustedes estén anuentes de este punto. Ustedes como jóvenes cristianos deben de estar firmes en lo que en lo que han creído y lo que establece la Biblia. Y poder defender, poder discernir cuando me quieren enseñar algo que va en contra de los principios bíblicos. Es un llamado que Pablo le decía a Timoteo y es algo que les hago a ustedes, a mí también. Debemos de estar claros en lo que hemos creído, en la sana doctrina que se nos ha enseñado. Para terminar y leerles las últimas palabras que Pablo escribió, que le escribió a Timoteo. Las últimas palabras en 2 de Timoteo 6, el versículo 7, le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio que no solo es para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y en el 9 él dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Estas últimas palabras de una persona que sabía que iba a morir, sabía que ya se acerca el tiempo de mi muerte, él dice en el versículo 6. Y él le dice, he peleado la buena batalla. Yo lo tomo como palabras de consuelo que Pablo ya le estaba dando a Timoteo. Y para que confiara aún más, estoy confiado de que yo voy a recibir la corona de vida. Confía tú también en que cuando llegue tu momento la obtendrás. Ciertamente a nadie nos gusta hablar de nuestra muerte, ni no nos gusta pensar. Sabemos que vamos a morir un día, pero no nos gusta pensar en eso.
Sin embargo, Pablo quería asegurarse de que Timoteo tuviera esa convicción. Y nos quedan esas palabras a nosotros también. Así que se las recalco. No nos gusta escuchar que vamos a morir, mucho menos cuando estamos jóvenes, ustedes que están jóvenes, pero tengamos esa convicción. ¿Por qué somos cristianos? Porque tenemos nuestra mente en la eternidad y deseamos pasar la eternidad con Dios y obtener esa corona de vida. Así que les quería recalcar esas palabras de Pablo que le dio a Timoteo. Y por última vez, recalcarles características que hemos visto en estos 3 personajes que hemos estudiado. ¿Cuáles son? Les he mencionado 2 características que en los 3 hemos visto. Alguno las puede escribir o las quiere mencionar para ya cerrar y saber que estamos todos sintonizados y aprendimos por lo menos esas cualidades que vemos en estos jóvenes de la Biblia. ¿Cuáles han sido? Que vimos en Isaac, en Esther y en Timoteo. Sol, obediencia. Muy bien, esa es una. Obediencia, la firmeza de su fe. Gracias, Markelis. Hay una más, a ver si la logran compartir, que hemos visto en los 3 personajes que hemos estudiado, en los 3 jóvenes. La obediencia, la firmeza de su fe. ¿Alguno sabe la última? Su buena reputación, ok. Es cierto, su buena reputación. Una última que yo había pensado, pero agregamos la que menciona Daniel. La última que yo había pensado es su convicción, y su convicción valiente. Tenían valentía. Asimismo debemos de ser nosotros jóvenes. Y les recuerdo 1 Timoteo 4:12, no porque somos jóvenes significa que no podemos ser ejemplo a los demás cristianos. Claro que lo pueden ser. En sus familias pueden ser ese modelo, esa luz, son esa luz en sus casas, en la iglesia igual, a los demás jóvenes igual, a los niños igual. Así que, ¿cuáles son estas características que han mencionado? Obediencia, firmeza de su fe, su buena reputación y una convicción valiente. Así que recordemos estas características, imitémoslas, sigan estudiando. Ahí Markelis mencionó que Pablo le motivaba a estudiar la escritura. Háganlo también, cada uno de nosotros en sus tiempos a solas. Estudiemos más las palabras, la palabra de Dios, y imitemos estas características que vemos en estos 3 jóvenes. Jóvenes que su historia quedó escrita en la Biblia para enseñarnos a nosotros. Así que aprendamos de ellos y modelemos estas características. Gracias, chicos.